La mesa que viene es complicada porque vamos a hablar del arbitraje en construcción y otras artes, y yo sé que es... Uy, madre. Claro, ¿las veis la cara de susto, de miedo? No sonrías ahora disimulando, te ponen nerviosa. Claro, son de mármol. Yo digo la palabra construcción y en su cabeza es como decir al niño pequeño que viene el coco, ¿sabes? Sueñan con Dremel, con radiales, empiezan a ver ahí obras, pobrecitas. Bueno, tranquilas, si esto precisamente es para aprender. ¡Ay, qué cara me pone! No te agobies. Claro, es que el ser humano además tiene esa capacidad de tener una línea muy fina entre construcción y precisamente destrucción. Por eso el cuadro que está asociado a esta mesa es el famosísimo Guernica de Picasso, que evidentemente todos sabemos que lo que quiso decir con eso es el horror de la guerra, lo que es capaz de hacer el ser humano, pero él hizo arte con esa destrucción. No todo el mundo puede hacerla. Entonces, en vuestra mano está, como mediadores, poder hacer de algo que está destruido, hacer algo constructivo. Y me parece súper interesante. Como interesante es una historia que hay detrás de este cuadro, que es una anécdota. Yo no la sabía, os lo confieso, hasta preparar este ratito. Y es que al parecer hubo un nazi que cuando vio el cuadro le dijo a Picasso, vamos a ver, perdona, pero es que esto lo podría haber hecho un niño pequeño. Y Picasso le contestó, perdona, pero esto lo habéis hecho vosotros. Claro, esto es como lo de a buen entendedor. Es como el chiste de, oye, que te llevo llamando todo el fin de semana y no me lo coges. Dice, no, el que no lo coges eres tú. Os tengo que dar tiempo, ¿eh? El chiste es malo, pero luego se os va a quedar reverberado, ya lo verás. Este chiste lo vais a estar recordando mañana y desde luego vais a estar recordando mañana y el resto del tiempo lo que se va a aprender en esta mesa. Vamos a ver cómo prevenir de la mano de Elena Sevilla, socia en 5 Gambit Disputes y compañía. Bueno, pues muy buenos días. Es un honor estar aquí hoy. Tengo que empezar por agradecer al equipo del Open y muy especialmente a Sonia y desde luego a Javier la invitación. Llevaba muchos años sin venir como moderadora o como panelista y la verdad es que me hace mucha ilusión. Muchas gracias por seguir sorprendiéndonos, por seguir innovando y por dejarnos y hacer de este evento un momento de encuentro de la comunidad arbitral. La verdad es que es una satisfacción ver cómo os habéis consolidado después de tantos años. Como habréis visto y como nos ha dicho Sara, la obra de arte que acompaña a esta mesa es el Guernica de Pablo Picasso. Y os tengo que confesar que cuando nos dieron la mesa que va a tratar sobre los Dispute Adjudication Boards, sobre los DAB, nos vino ya con el cuadro dado. O sea, no tenemos mérito de haberlo elegido. Pero a mí la verdad es que no se me ocurre una obra que simbolice mejor la destrucción, la desorganización, el dolor, el caos, que puede darse cuando hay una disputa sin control. Y de forma análoga, yo creo que cuando en un proyecto de... Bueno, salvando las distancias, pero cuando en un proyecto de infraestructura no hay un mecanismo de resolución de disputas en un momento temprano de la obra, se puede producir el mismo tipo de caos y se va a acabar teniendo retrasos, sobrecostes, incluso ruptura de las relaciones contractuales y muy probablemente un litigio largo. Yo creo que todos en esta sala, en mayor o menor medida, hemos estado involucrados en algún DAB, conocemos lo que es un DAB. Yo no me voy a poner aquí a explicar los tipos de DAB que existen, ni dónde están regulados, ni cómo. Pero sí que quiero destacar a lo mejor su característica principal. Y es que da igual que el DAB sea un órgano permanente que se ha establecido en el contrato o que sea un órgano ad hoc. Da igual que venga previsto inicialmente en el contrato o que las partes decidan establecerlo cuando surge la disputa. La característica principal, y yo creo que la ventaja principal de un DAB, es que permite la continuación de las obras. Las decisiones que emite un DAB permiten que se siga continuando la obra y que no se enquiste el conflicto. Desde luego,
el mecanismo del DAB no es equiparable a otros medios de resolución de disputas a los que podemos hacer referencia, ¿no? o que podemos pensar. No tiene las mismas herramientas, las partes no tienen las mismas herramientas que pueden tener en un arbitraje, en un procedimiento de arbitraje. No se va a poder, por ejemplo, hacer una document production. Tampoco las decisiones del DAB van a tener la misma fuerza ejecutiva que pueda tener un laudo. Al final se trata de un acuerdo interpartes que va a tener que acabar o en un arbitraje posterior o en un juzgado para que se cumpla la voluntad de las partes. Pero, como decíamos, lo que sí tiene es la posibilidad y la ventaja de poder decidir en tiempo real. Y, desde luego, permite a las partes, al igual que lo hacen otros mecanismos de resolución de disputas, presentar solicitudes, oponerse a las solicitudes de otras partes y contar con un tercero independiente, que puede tener un perfil más técnico, y es lo que se suele dar en estos casos, o un perfil más jurídico, que resuelva esas disputas. Nosotros, para darle un poco de vida a este panel y cambiar un poco, hemos intentado o hemos pretendido simular cómo funcionaría un DAB. Desde luego no nos vamos a poner aquí a explicaros que las partes pueden decidir el calendario, las idas y venidas, las solicitudes de tiempos adicionales, pero sí cómo sería o cómo se haría esa primera solicitud, esa contestación a la solicitud, la decisión del ingeniero o del miembro del DAB que corresponda. Y esperando que esto no se convierta en un Guernica, para esto yo cuento hoy con 3 panelistas de excepción que os voy a presentar ahora mismo. Pero antes voy a resumir muy brevemente en qué consiste el caso o los hechos principales del caso que hemos elegido para intentar hacer este ejercicio que, ya os digo, ojalá no se convierta en un caos, siguiendo con la metáfora. Va a ser un caso muy sencillo. Es un contrato NEC, opción F, en el que el objeto era encargar la construcción de 2 intervenciones, 2 instituciones educativas, a través de un acuerdo entre una entidad pública y un consorcio. El consorcio, como no podía ser de otra forma, plantea una solicitud al DAB que os voy a pasar a leer. Que la DAB declare que el alcance del riesgo de financiamiento de la entidad pública incluía el pago del segundo adelante ascendiente a 7.795.000 soles, y esto está inspirado en un caso real. Entiendo que habéis visto de qué país proviene por la moneda a la que me refiero. Entonces, como os decía, para simular este intento de mecanismo de procedimiento ante un DAB, cuento con unos panelistas de excepción. Empiezo por el FINAR, por Claudia Reyes, que es socia principal de Reyes y Consultores Asociados en Perú. Habéis visto el maravilloso vídeo que la ha presentado también. Fue secretaria general de varios ministerios en el Perú, incluyendo el de Vivienda, Construcción, Saneamiento, y desde el año 2009 asesora empresas en el sector privado, peruanas y extranjeras, en temas relacionados con la contratación pública. Ha sido además reconocida por Legal 500 en Latinoamérica y por Leaders Leagues en el año 2025. Me salto a José porque Claudia va a adoptar el rol del consorcio. Hemos tenido ahí un pequeño susto antes de empezar. Si bien Claudia va a jugar el papel del consorcio, Eduardo va a defender la posición de la entidad pública en este contrato. Eduardo es asociado senior de Clifford Chance en su oficina de Madrid. Es parte integrante del grupo de construcción, cuenta con 14 años de experiencia actuando en todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales ante diversas cortes internacionales. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y el Instituto de Estudios Bursátiles. Y nuestro adjudicador, nuestro ingeniero, el último pero no por ello menos importante, es José Manuel Albaladejo, que es socio de Kroll, responsable del área de disputas y arbitraje de construcción y líder del grupo en América Latina y en España. Aunque ingeniero civil en sus inicios, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de infraestructuras, construcción, concesiones. Lidera proyectos y casos de alta complejidad en Europa, Latinoamérica,
las exrepúblicas soviéticas y el Medio Oriente. Y sin más, lanzándonos en este ejercicio de simulación, le doy la palabra al consorcio. Claudia, adelante cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, gracias Javier, gracias Sonia por todo y por cada detalle en todo este tiempo que hemos venido trabajando juntos. Bueno, empezamos. Señor ingeniero adjudicador, el consorcio viene a presentar su sumisión formal, considerando que en primer lugar es un requisito de arbitrabilidad someter esta decisión de manera previa, esta sumisión de manera previa para que usted efectúe las conclusiones respectivas, considerando que pese a que existió un desacuerdo, el desacuerdo no pudo solucionarse y hemos pasado a una desaveniencia. Una desaveniencia que tiene el sustento específico, lo que viene a hacer es solicitamos como evento compensable que se determine que el riesgo relacionado a la falta de financiamiento que ha existido en este contrato, considerando la variación del precio, corresponde a la entidad. Nos explicamos. Estamos frente a un contrato NEC, opción F, es un contrato de construcción. Este contrato NEC, opción F, tiene como eje principal que la entidad, en este caso la entidad pública, contrata al consorcio y el consorcio lo que hace es una especie de gestor. ¿Por qué? Porque quien ejecuta la obra son los subcontratistas. Bajo esa premisa, que el subcontratista es el que ejecuta la obra, el gestor no es financista del proyecto. Lo que hace el gestor es organiza la ejecución del proyecto, recibe el pago de la gestión y sobre esa base paga a los subcontratistas. ¿Qué es lo que ha pasado en el presente caso? El contrato ha pasado de, vamos a hablar en euros, 20 millones de euros y ha terminado estando en 60 millones de euros. El adelanto solamente se ha dado en función a los 20 millones iniciales y la discusión en este tema es que no podemos avanzar si no se hace el 30% de adelanto, que no nos pagan un adelanto por la diferencia. ¿Qué significa? Yo no puedo avanzar una obra que comienza con 20 millones de euros con un adelanto solamente equivalente al 30% de esos 20 millones de euros. Yo necesito un adelanto por los 60 millones. Yo no puedo esperar que la administración concluya con sus procesos administrativos para darme el adelanto. Y durante la etapa de este vacío entre que se ha tomado conocimiento de que este proyecto ha cambiado y el momento en que la entidad decide han pasado casi 6 meses. ¿Quién asume el riesgo de esos 6 meses que la obra ha quedado desfinanciada? ¿El contratista? El contratista no podría asumir este riesgo porque no es un contrato de financiamiento y porque adicionalmente opera la figura del back-to-back, que significa de que solamente le puedo pagar a los subcontratistas en aquellos supuestos en que la entidad nos pague. Bajo esa premisa, sometemos a consideración esta sumisión formal para que usted concluya y determine que ese riesgo que tiene que ser asumido por la entidad. ¿Qué implica la asunción de riesgo? Que cualquier problema que se ha generado por la falta de financiamiento, tanto en tiempo como en plazo y como en otras consecuencias respecto a la obra, sean asumidas de manera directa y únicamente por la entidad. Esa es nuestra conclusión, nuestra solicitud. Ahora no nos queda otra que darle trámite a la entidad pública para que pueda responder a la solicitud del consorcio. Gracias, Elena. Y oye, con carácter previo, unirme al agradecimiento a Javier, a Sonia, a Pello por esta 11ª edición tan llena de arte. Como ya ha dicho Elena, ha habido un inconveniente previo que no ha sido mi caída de culo, que formaba parte del espectáculo de este Open, sino que Elena, con buen criterio, pensaba que los roles estaban distribuidos a la inversa, porque es verdad que yo normalmente suelo defender a los contratistas y no a las entidades públicas. Pero es verdad que desde el minuto número 1 había asumido este challenge de tener que defender, en este caso, a la entidad pública en relación con este reclamo. Entonces, señor adjudicador,
Como usted bien conoce, el contrato que nos une con las entidades contratistas prevé exclusivamente el pago de un único adelanto, no se prevé la posibilidad de ulteriores pagos y además también se prevé expresamente que cualquier modificación del contrato deba ser por escrito. Entonces, en este caso, la entidad pública lo que sostiene es que, si bien es verdad que se ha llegado a un acuerdo con los contratistas para el pago de este adelanto con el único fin de no entorpecer el buen desarrollo de este proyecto y sufragar en la medida de lo posible los costes adicionales que ha sufrido la entidad, el consorcio contratista. Lo cierto y verdad es que esta obligación para la entidad pública solo dimana de la adenda del acuerdo firmado entre las partes en enero de este año. Por tanto, la entidad pública entiende que, si bien está obligada al abono de este anticipo, pero está obligada conforme a esa adenda, a ese acuerdo ulterior que han sufragado o que han suscrito a las partes. Por tanto, cualquier coste de financiamiento que tenga que sufragar el contratista entre el momento en el que, al parecer, experimentó ese incremento de costes y el momento en el que las partes alcanzaron el acuerdo, entiende esta entidad pública que debe ser sufragado por el contratista. A mayores, el contrato, cualquier contrato de obra, pero en estos contratos NEX son habituales, prevé lo que los anglosajones conocen como las Early Warning Notices, es decir, la obligación por parte de la entidad contratista de advertir desde el primer momento en el que sufre ese incremento de costes, la realidad que está padeciendo. Y, sin embargo, en este caso no consta acreditado que la entidad contratista haya advertido a esta entidad pública sobre ese incremento de costes hasta el momento en el que las partes se sentaron a negociar la adenda. Por todo ello, esta entidad pública considera que el abono de ese anticipo debe de hacerse a partir del momento de la suscripción de la adenda entre las partes. Y esa es nuestra petición, que se desestime la solicitud de la entidad contratista de que ese adelanto se abone desde el momento en el que, al parecer, se sufrieron esos sobrecostes y que ese abono se haga conforme a lo pactado en la adenda entre las partes a partir de enero de este año. Bueno, pues muchas gracias a la entidad pública y por exponer su posición. Ahora le voy a dar paso al adjudicador, ingeniero, a José, para que se pronuncie. No sin antes recordar que variará en función del contrato, variará en función del modelo, pero en la simulación que hemos planteado, la decisión de don José va a tener efecto vinculante y va a tener que ser ejecutada por las partes hasta que se obtenga una decisión contraria por parte de un tribunal arbitral, sabiendo además que el tribunal arbitral puede correr el riesgo, si luego no entra en el fondo, de que su laudo se vea anulado, como ha ocurrido en varias ocasiones, una de ellas muy conocida ante los tribunales de Singapur. Dicho esto y puesta en valor la importancia de la decisión de nuestro adjudicador, te doy la palabra, José. Buenos días. Gracias, Elena. Gracias al Ministerio Público y al consorcio. Sobre todo también Javier y Sonia. Muchas gracias por tenernos un año más en esta 11ª edición. Antes de entrar en el fondo de la adjudicación o de la determinación, cuando nos invitasteis amablemente a participar en el panel, la idea era salirnos un poco, dar una visión un poco más amplia sobre, fuera de lo que es el arbitraje, qué otros mecanismos se pueden utilizar y son eficaces. Claudia fue quien planteó la posibilidad de traer un caso real bajo la sugerencia de Eduardo de hacer este MOOC. Y lo realmente importante de la charla de hoy es, por supuesto, mi opinión final, eso no hay ninguna duda, pero sí plantear qué ventajas tiene y por qué se deben aplicar estos métodos alternativos, estas otras artes que planteaba el tema de la charla. Como habéis podido ver,
Este planteamiento hecho por el concesionario, por el consorcio y la entidad pública es un planteamiento que se hace durante la ejecución del contrato. Es habitual que nos encontremos procedimientos arbitrales que en muchas ocasiones se dan cuando la relación no se ha roto o cuando el proyecto se ha extinguido. Los DABs, de forma genérica, aunque como bien decía Elena, tienen diferentes nombres en función de cómo se conforman, de qué forma están conformados y qué aplicabilidad tienen como objetivo dar solución en gerundio a lo largo de la vida de un contrato no extinguido. Todo proyecto de alta complejidad, y por eso los proyectos de construcción tienen una especial cabida a los DABs, las controversias rara vez, en mi caso, yo no sé si sea alguna vez que lo hayamos visto, se limitan a un problema. Normalmente es un cúmulo de problemas en el que incluso dentro de una misma pretensión no hay una sola causa por un posible reclamo. ¿Qué pretende el DAB? Dos cosas. Primero, que la relación de buena fe entre las partes se continúe y el contrato lleve a su término resolviéndose de manera micro las pequeñas controversias y que no se vayan acumulando para intentar evitar la judicialización o el procedimiento arbitral de un caso. Y segundo, aunque esto obviamente los arbitrajes no lo niegan, el DAB lo favorece especialmente, darle entrada al perito ingeniero experto, no necesariamente jurídico, porque de vuelta en este tipo de proyectos, en este tipo de situaciones, la componente técnica tiene un peso muy especial, además de la jurídica. Normalmente un DAB se conforma entre 1 y 3 miembros. Es habitual, o más que habitual, que al menos uno, si no más, tengan un perfil técnico. Técnico no te quiere decir ingeniero, técnico en la materia que sea en cuestión, ya sea técnico económico, puede ser técnico industrial, técnico lo que sea, porque muchas veces los árbitros, los presidentes de tribunales, se pueden encontrar sobrepasados con la componente técnica que tiene un caso, ¿no? En este caso en particular, lo que haría un adjudicador ingeniero no abogado es centrarse más en lo que sería una decisión de equidad, mucho más que de derecho, porque ya sabes lo que nos pasa a los peritos cuando hablamos de derecho, lo sabéis todos perfectamente, por tanto se nos abre la posibilidad de decir que esto es una opinión de equidad y que quiere decir básicamente sobre la razón, buena o mala, en este caso mía o del adjudicador, en el que lo que tenderíamos a hacer es centrarnos en qué generó ese acuerdo entre las partes sobre el adelanto. ¿Para qué sirve un adelanto en un proyecto? Un adelanto en un proyecto, de manera general, tiene un fin muy claro y es que el contratista o el consorcio no tenga que financiar con su flujo de caja el desarrollo de un proyecto. En este caso, el contrato NEC tipo F, que es un contrato casi de contract management, en el cual hay una cabecera con diferentes contratistas especializados a los que se va adjudicando el proyecto, que a su vez piden unos anticipos. El sentido del anticipo de ese famoso 30% sobre un proyecto que tenía un valor inicial es para que ese flujo de caja sea financiado en los libros de la entidad concedente, en este caso la entidad pública, y que lo que pasó en el caso que nos planteaba Claudia es que son una serie de escuelas adjudicadas a un consorcio y que el presupuesto se multiplicó por 2,5 veces. No por motivos achacables, y eso no está discutido, al contratista, sino seguramente por motivos de alcance, por motivos de plazo, por necesidades no disputadas, exentas del contratista. Por tanto, si el proyecto tiene 2,5 veces mayor CAPEX, mayor presupuesto del que estaba previsto, y por tanto las necesidades de financiamiento van a tener que aumentar, si bien es totalmente cierto lo que dice la entidad pública, y es no negamos el reconocimiento de que se deba pagar ese anticipo, sí y solo sí, una vez se haya firmado la adenda, la realidad es que en tanto y cuando la adenda no se ha firmado, el riesgo y el coste de financiamiento, el daño emergente generado por esa financiación, ha recaído sobre un contratista por mandato o por instrucción o por causa de la entidad pública, que es la que ha cambiado o ha generado el aumento de presupuesto. Por tanto, una opinión
que podríamos así improvisar con este extensísimo y detalladísimo análisis que hemos hecho es que es muy probable que, si bien jurídicamente habría que tener muy en consideración lo que dice Eduardo, y es de qué forma se han notificado o no, porque como todos sabéis, dependiendo del tipo de contrato, ya bien sea un NEC, ya bien sea un FIDIC, no es suficiente con tener razón. Además hay que seguir unos procedimientos. Si no comunicas ciertas cosas en ciertos momentos, por mucho que fácticamente o técnicamente sean ciertas, jurídicamente no tienen cabida. Por tanto, teniendo en consideración lo que dice Eduardo, pero no habiendo sido demostrado ni probado porque no ha habido oportunidad, no porque no tengas razón, en este caso mi opinión sería más del lado de darle la razón a la pretensión planteada por el consorcio, en el cual cualquier daño emergente generado por el coste de financiación emanado del aumento de presupuesto favorecido por la entidad pública debe ser resarcido y restituido al consorcio. Y así de sencillo y así de operativo puede ser una resolución emitida por un DAB que nos permitiría seguir trabajando sin parar la obra, sin incurrir en extracostes, sin que haya una rotura de relaciones. Y ahora que hemos hecho este ejercicio, que yo creo que más o menos se ha entendido y todavía no estamos en la situación del Guernica, quizás ahora podemos dedicarnos un poco a lo que nos gusta, ¿no? A opinar, a decir, a ver. Y yo quizás no lo he dicho en la introducción, pero esta concreta solicitud que se plantea en este caso simulado que os hemos planteado es una entre muchísimas solicitudes. Hemos elegido una porque no podíamos resolver, el pobre de José y las partes no hubieran podido desarrollar sus pretensiones en tan corto espacio de tiempo. Pero además de la solicitud que hemos planteado, había, como decía, muchísimas otras. Y yo creo que ahora podemos simplemente discutir si pensáis que esta concreta solicitud que hemos desarrollado aquí tiene sentido que sea planteada frente a un DAB. O mejor dicho, reformula la pregunta. ¿Por qué? Y es adecuado un DAB para resolver esta concreta cuestión. Una cuestión que parece, por lo menos vista desde el punto de vista de un externo, una cuestión fundamentalmente jurídica, que toca precio, que toca plazo, pero que no deja de ser, en parte, en gran medida, una cuestión jurídica. Y estoy dando un poco mi opinión con la pregunta, pero Claudia, ¿qué te parece a ti? Bueno, hay que tener claro algo, ¿no? Los contratos estandarizados que se maneja tanto lo que es NEC y FIDIC, pese a un caso excepcional que tú me contabas, normalmente tienen este procedimiento previo que va antes del arbitraje, que son los DAPs, ¿no? Más allá de considerar si es bueno o malo, creo que en la práctica tiene buena experiencia para concluir el proyecto. En este caso en específico que hemos puesto como ejemplo, en estricto, habían 2 DAP en un contrato. 2 DAP y un DAP dio una opinión y otro DAP dio otra opinión. Y adicionalmente el DAP que dijo que no le correspondía el riesgo de financiamiento al consorcio, sino a la entidad, cosa que, hago paréntesis, jurídicamente es un despropósito porque estamos hablando de un contrato cuya naturaleza no es de financiamiento, sino de gestión, en realidad llama a preguntarnos hasta qué punto una decisión estrictamente jurídica, y era lo que conversábamos, tenía que ser sometida a un DAP donde los participantes, en su mayoría, bueno, 3, eran 2 ingenieros y un abogado, y donde hay una gran limitación. Hablemos que los DAP no tienen jurisdicción, y al no tener jurisdicción, ellos básicamente, únicamente, toman sus decisiones sobre la base de los términos contractuales. ¿Qué implica ello? Que, por ejemplo, en el caso que analizamos, el DAP considera y señala que no le correspondía el asumir el riesgo de esta demora en el financiamiento respecto del adelanto por el diferencial del monto que había incrementado el proyecto, porque contractualmente no era expreso ni estaba literalmente establecido que tenía que darse un segundo adelanto. Obviamente, todos diremos, tampoco estaba previamente establecido o nadie pensó que alguien al momento de iniciar el contrato iba a pensar que el proyecto iba a variar, digamos, de 100 millones a 250 millones. Nadie piensa que un proyecto al cual tú estás preparado para ejecutar con una cantidad de financiamiento va a variar un 250% más.
Entonces, si se presentan situaciones, creo que es importante la figura del DAP que ayuda a ejecutar una obra, a concluir una obra, pero también tiene grandes limitaciones. Y una de ellas es que si se someten únicamente a los términos contractuales, puede llegar a estas limitaciones respecto al tema de la interpretación jurídica que tenía que hacerse en este caso. Hablamos que la responsabilidad de la entidad siempre va a ser el financiamiento, él es el dueño del proyecto. Y si no hablamos de una entidad del tercero, si fueran privados, igual el dueño del proyecto es el que asume siempre la carga del financiamiento. Ahora bien, un poco entre lo que debatíamos y conversábamos era el tema, ¿es necesario o no es necesario? Tiene muchas facultades, creo que tiene muchas prerrogativas considerando que la razonabilidad del DAP es aplicar las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Hay un reglamento, claro, no tienen jurisdicción, pero inclusive podrían, conversábamos ahora previamente, si no hacen caso a sus decisiones, que en estricto las partes tienen que cumplir las decisiones del DAP, podrían, una de las partes, pero una medida cautelar y decir, pídele a la entidad que lo cumpla. Pero en estricto también es cierto, si no han cumplido con una decisión, la entidad no ha querido acatarla, tampoco va a acatar la medida cautelar, porque lo vamos a decir, no tienen jurisdicción, no tienen poder de coerción. Entonces, ¿tiene limitaciones? Sí. ¿Es importante? Creo que sí, pero como todo, creo que ayuda mucho a proseguir en estos contratos de construcción y sobre todo llegar a lo que uno quiere, ¿no? Que es la finalidad, en este caso, de tener la obra, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo. Y ahora, un poco retomando lo que dice Claudia, yo te quería preguntar, ¿y qué hacemos con la decisión de este DAP? Pues a ver, si me permites brevemente respecto de lo que preguntabas a Claudia. O sea, yo creo que como todo, y es lo que concluye Claudia, en esta vida, como todo, depende, y en el derecho más todavía. Y además depende de la parte a la que representes y los intereses que estén en juego. Obviamente los DAP, ya ha dicho y ha adelantado Claudia que aquí había dos DAP. Un DAP entendió que esa obligación de financiamiento por parte de la entidad pública solo surtía efecto a partir de la adenda, y el otro DAP, sin embargo, retrotrajo al momento en el que la entidad contratista había sufrido los daños. Probablemente el DAP que entendió que era a partir de la adenda pues tenía un peso más jurídico que el DAP que entendió que el financiamiento debía retrotraerse al momento en el que se sufrieron los sobrecostes por parte de la entidad, en una decisión muy en línea con lo que José decía, que al final es verdad que la entidad contratista no tiene el riesgo del financiamiento y es verdad que ha sufrido estos sobrecostes y que no están discutidos, y por tanto, con el único fin de evitar tensiones en el proyecto, tensiones financieras en el proyecto, porque lo que se quiere obviamente es que el proyecto llegue a buen puerto, lógicamente ese adelanto que la entidad pública está dispuesta a darlo, lo tenemos que retrotraer al momento en el que verdaderamente se sufrieron esos sobrecostes por parte de la entidad. Entonces, en relación con tu pregunta sobre qué hacemos ahora con esta solución, pues obviamente del experto, obviamente habrá que valorar intereses en juego, pero si el interés en juego de la entidad pública es finalizar estas escuelas lo antes posible, valora el riesgo de tener que cambiar de contratista y, por tanto, o valora el riesgo de tensionar el proyecto hasta tal punto que se vea en la tesitura de tener que cambiar de contratista, o bien porque el contratista renuncie y acabe buscando cualquier excusa para terminar el contrato, o bien porque haya unas demoras en el proyecto derivadas de esa tensión, yo creo, obviamente, que si hay interés por sacar adelante el proyecto, lo que debería hacer la entidad pública es cumplir. El problema viene cuando no se cumple. O sea, ¿qué hacemos con esa resolución cuando las partes no quieren cumplir? Pues obviamente, al ser una resolución de un DAP que no deja de ser más allá de una obligación contractual, ante el incumplimiento de una obligación contractual, pues tendremos que activar los mecanismos contractualmente previstos, que en este caso es el arbitraje, y habrá que solicitar un arbitraje para que sea el árbitro el que obligue a la entidad pública, si no quiere cumplir con la decisión del DAP, a cumplir con ella, como con cualquier otra obligación incumplida del contrato. Y ya para terminar, José, danos tu opinión. ¿Tú crees que esto es materia de DAP? ¿Lo ves más como arbitraje, aunque vayas contra tus propios intereses como adjudicador en este caso? Mójate. Yo creo que
que tener un mecanismo, porque como tú bien has dicho, esto no es una disputa aislada, esto es una de varias. Tener un mecanismo que permita no enquistar el proyecto resolviéndolo es bueno, porque efectivamente siempre te queda una vía segunda más larga, más compleja, más profunda quizás en algún sentido, que sería el arbitraje. Y sí quisiera también aclarar una a veces malentendida concepción de cuál es la ejecutabilidad o cuál es la obligatoriedad de un DAB, en el que efectivamente, sin tener jurisdicción, como decía Claudia, Eduardo ha dado en la clave. Es decir, se tiende a pensar que un DAB no se debe o no se puede no cumplir. Efectivamente, puedes decidir no cumplir el DAB, como puedes decidir no pagar una factura. Es exactamente lo mismo. Cuando se habla que una decisión del DAB se lleva a arbitraje, lo que se está realmente diciendo es una de las condiciones del contrato, una de las partes ha decidido no tenerla en consideración y siempre te queda el arbitraje o la justicia ordinaria en función del contrato, ¿no? Por tanto, sí creo que es bueno porque demuestra una voluntad de las partes de ir resolviendo el proyecto. En este caso debe ser un ingeniero, particularmente el caso que hablábamos, quien determine. En mi opinión, esto es un tema muy jurídico y seguramente de lo que sería un DAB standing, que es los DABs que van a lo largo del proyecto y que tienen además diferentes miembros jurídicos y técnicos, seguramente esta decisión recaería mucho más en un abogado, porque tiene que ver con la interpretación del contrato que con la lógica, así que eso es un poco como lo vería. Bueno, pues este DAB ha funcionado perfectamente porque nos quedan exactamente 15 segundos y es el tiempo que me queda para agradecer muchísimo a los panelistas haberse prestado a este juego, aunque les haya dado un susto antes de empezar, y agradeceros a todos que hayáis estado aquí, que nos hayáis escuchado y daros las gracias. Chicos, no, podéis ir levantando, no hay problema. Sobre todo porque así me descargo. Es que no puedo aplaudir. Eduardo, 2 frutas de chuche culazo. especiales por el culetazo. Gracias. Y esta para la Muchas moderadora, gracias. para toda la mesa, porque vamos a ver. O sea, que arranques diciendo que qué bonito todo, que qué ilusión, que el opening no va... O sea, me parece, de verdad, es que viva la ilusión. Luego, lo de Eduardo. Claro, ahora he entendido, tú ves tú, mírale que se las está manducando, ¿eh? Qué ya sabes lo que tienes que poner para el catering el año que viene. Claro, digo, ese culetacillo, cuando te he escuchado decir que tú trabajas normalmente para los contratistas y de repente te toca defender a la pública, tu cerebro ha dicho, ¡uy! ¿Dónde vas? Y claro, por eso el susto. Ahí de tus frutas. Son sandía y fresa que tienen buena vitamina. Gracias. Luego José me ha recordado a mi padre. Porque claro, lo de el adjudicador, eso decía mi padre cuando yo era pequeña y le pedía cosas con mi hermano, decía adjudicado. Digo, mírale, cuando te he escuchado decirlo, digo, como mi padre. Y Claudia, a mí me ha sacado de dudas, porque mi casero, cada vez que se me rompe algo en casa, es muy de edad, me acabo de dar cuenta. Dinero a priori. Bueno, y con este chiste malo les damos un aplauso, nos vamos. Gracias, de verdad, que así me gusta, con alegría y chuches. Están buenas, ¿eh, Eduardo? Muy ricas. Muy ricas. Gracias.